Hablemos de Caldas. Amigos de Telecafé en Colombia y el mundo, ¿qué tal? Desde la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas, les estamos dando la bienvenida a Hablemos de Caldas. Ricardo Gómez de la Roche, jefe de prensa, área de comunicaciones de la Gobernación del departamento de Caldas, es nuestro invitado en este viernes. Egresado de la Universidad de Manizales, con especialización en la Universidad Javeriana, en la capital de la República. Es gerente de este canal, el canal regional de Telecafé. Es gerente de Caracol Radio. En fin, una hoja de vida amplia y de gran experticia, pese a su juventud en el campo de las comunicaciones. Ricardo, bienvenido a Hablemos de Caldas en Telecafé. Y iniciando la pandemia, inició usted en el área de comunicaciones de la Gobernación. Bienvenido. Hola, Herman, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hace muchos días que no teníamos la oportunidad de estar, digamos que, en esta parte del set, digámoslo así. Sí, lo que tú dices, 14 de marzo termino yo mi trabajo como gerente en Caracol el 13 de marzo y el 14 llego a la Gobernación y ese mismo día comienza esta emergencia. Mejor dicho, no me dio tregua, yo llegué a la Gobernación ese día a hacer mi inducción, a hacer mi documentación, todo lo que necesitaba hacer para asumir el cargo de jefe de prensa de la Gobernación y comienza esta situación. Ese mismo día el gobernador llega a los Estados Unidos y ese día él entra en cuarentena voluntaria y desde ahí no hemos parado, ya llevamos casi 5 meses, Herman, en esta situación. Bueno, Ricardo, otro de los cargos que usted ocupó antes de llegar a Caracol fue pertenecer al equipo de comunicaciones de la Presidencia de la República a través del canal institucional que tiene en Bogotá. Así es, nosotros, Herman, después de estar en Canal Capital una segunda temporada, voy a Canal Institucional, cuando estaba comenzando la presidencia del doctor Iván Duque, a un tema muy bonito, a un tema del fortalecimiento de los contenidos en el canal institucional. Estuvimos poco tiempo porque pues ahí me llamaron de Caracol Radio para volver a Manizales, pero fue muy bueno porque tuve la oportunidad de trabajar un tiempo con un programa que llamaba Mimbre, y era un trabajo que era básicamente la reconstrucción del tejido social de las FARC a través de la televisión, era contar esas historias de la reinserción de estas personas y fue un programa muy interesante, fue un programa muy enriquecedor porque fue un programa que tuvo una producción de altísima calidad y obviamente también en el canal institucional acompañando otros procesos, me tocaron los primeros 100 días del presidente Iván Duque. Entonces se hizo una rendición de cuentas muy grande para el país. Entonces digamos que en ese corto tiempo, Herman, que estuve en ese canal, fue mucho lo que se aprendió, porque realmente es un canal con una cobertura nacional muy grande y con una población que realmente consume ese tipo de televisión. Llega a la ciudad de Manizales a gerenciar Caracol Radio, una empresa muy reconocida a nivel noticioso y deportivo. Le ofrecen ir a la gobernación del departamento de Caldas. ¿A usted le ha gustado más la radio o la televisión? Pues, Herman, yo creo que todo. Yo he tenido mi experiencia en radio desde hace muchos años y la experiencia en televisión también desde hace muchos años. Ahora también toda la experiencia en los medios digitales, en la que ya llevamos muchos años, pero en televisión, es que la televisión y la radio son dos temas muy diferentes, ¿no? La radio es esa magia de poder hacer imaginar a las personas tantas cosas que uno les está contando. Además, la posibilidad de originar desde cualquier sitio, un teléfono es un gran aliado. Claro que hoy día la televisión prácticamente se transformó en lo mismo, ¿no? Con la cámara del celular, con todo lo que tienes puedes hacer televisión de una manera también muy sencilla. Pero digamos que son mis dos grandes pasiones, la radio y la televisión, pero sería muy difícil decir en cuál sí y en cuál no. La televisión obviamente es mucho más costosa, mucho más engorrosa, un poco más desagradecida porque es mucha la producción para un producto muy pequeño y para que la gente diga no me gusta. Pero bueno, digamos que todo lo que ha tenido que ver con comunicaciones ya es más de estos 20 y pico de años de experiencia profesional. Nosotros los periodistas aquí en el departamento de Caldas hemos recibido la tutoría en varios escenarios de las comunicaciones por parte de Ricardo, más que todo en los avances tecnológicos, manejo de redes, manejo de este sistema nuevo que se está implementando. ¿Dónde aprende? ¿Dónde adquiere esa experticia, Ricardo, esa experiencia? Herman, yo me inquieté por el tema desde hace muchos años. Ustedes recordarán que cuando esto inclusive todavía estaba medio pintando, sí. Yo los reuní a ustedes, a los periodistas, y les dije, venga, les voy a contar para dónde va esto. Cuando no pensamos que los medios de comunicación tradicionales empezaran a tener problemas por la llegada de la tecnología. Estamos hablando más o menos, Herman, de hace unos 12
a 13 años, cuando empezamos que con los blogs, ¿te acuerdas? Los primeros blogs, las primeras cosas. Yo me empecé a inquietar mucho por este tema y empecé como a estudiar empíricamente y a mirar los avances que iba a tener todo el tema de la tecnología. Luego tuve la oportunidad de hacer algunos cursos, estuve en algunas universidades capacitándome en el tema, mucha educación virtual, eso me sirvió muchísimo también y por supuesto ensayar, lo que llamamos nosotros cacharrear y cacharrear, comprar equipos, ensayar, fallar, volver a hacerle, hasta que llega Herman y finalmente nos dan la razón de que la tecnología nos tapa y nos arrasa y prácticamente nos pone a correr. Y mire lo que ha pasado con este tema de la pandemia, qué tal que no hubiéramos estado medianamente preparados con toda esta tecnología para poder enfrentar todo lo que viene y todo lo que se vino encima cuando la gente sí o sí se tenía que conectar. Y esto cogió desprevenidos hasta los niños más pequeños, hasta los adultos mayores que tenían que conectarse y llegar a la tecnología. Entonces digamos que de esa manera lo hemos venido haciendo. Esto es un aprendizaje permanente, esto nunca para. Esto el que diga que tiene el 100% de conocimiento en tecnología está diciendo mentiras, pero siempre, Herman, queriendo ayudar y queriendo capacitar y siempre muy pendientes de, sobre todo los colegas, para que nunca se queden atrás en toda esta parte tecnológica. En ese campo donde se conjuga la academia con la experiencia, hablo de los colegas que son egresados de la facultad y aquellos que aprendieron empíricamente. Usted no tiene ningún reparo ni ninguna diferencia. Usted hace sus orientaciones y direccionamientos técnicos y de complemento de conocimiento para todos. Sí, yo nunca he tenido esa diferencia, para mí todos son muy valiosos, porque es que además parte que la facultad y la academia exista es por ustedes, por los que estudiaron o por los que vivieron empíricamente el periodismo y por los que se tuvieron que formar posteriormente en toda esta profesión. Entonces digamos que si ustedes no trazan un rumbo en Manizales, Herman, y las generaciones de atrás de periodistas no trazan un rumbo, pues realmente la academia no se hubiera tenido la necesidad de generar un programa para los periodistas y para los comunicadores. Entonces digamos que en ese sentido yo siempre he creído en la formación de los unos y de los otros y me ha gustado mucho más la formación de los periodistas que han venido de tiempo atrás, porque digamos que han sido un poco más desprotegidos por la parte académica y han sido un poco más desprotegidos de la parte de la formación. Al fin y al cabo, los que tuvimos la oportunidad de ir a la academia, pues tuvimos la oportunidad de acercarnos a la parte tecnológica, a otros docentes, a otra cosa, pero la calle es muy importante. ¿Y a dónde nos ha llevado toda esta experiencia, Herman? A conjugar esa parte académica, pero también esa parte de calle ha sido totalmente fundamental. ¿No esperaba al llegar a la gobernación de Caldas en el mes de marzo encontrarse con el tema del confinamiento, de la pandemia, tener que manejar unas comunicaciones con otra idea que usted llevaba, que era mostrarle al departamento de Caldas y a Colombia el quehacer de un gobernante y su grupo de secretarios? Era un tema muy diferente, Herman. Cuando yo me senté con el gobernador más o menos un mes antes de llegar a la administración departamental, pues es que el panorama era muy distinto. Era acompañar a un gobernador muy joven, con una avanzada muy grande, nacional e internacional, con unos proyectos muy grandes, que sabemos que los va a retomar sin lugar a dudas, pero nos tocó prepararnos para una comunicación en pandemia, lo que yo creo que a nadie en la vida le había tocado. Yo creo que hace 100 años que dijo que existía una pandemia, pues no había un tema de manejo de comunicaciones como el que nos tocó hoy en día y nos tocó a nosotros enfrentarlo. ¿Y de qué manera, Herman? Porque es que realmente nadie estaba preparado. Nadie estaba preparado, una administración que apenas estaba comenzando, una administración que apenas se estaba ubicando, una administración que apenas estaba proyectando todo lo que quería hacer a lo largo de los 4 años y nos tenemos que enfrentar con esta situación para poder atender la comunidad, para atender 27 municipios, para atender las necesidades de las personas. Entonces digamos que, claro, eso cambia absolutamente el rumbo de lo que se quería hacer en un comienzo, pero que afortunadamente con el gobernador hemos ido llevando un equilibrio entre la atención de la pandemia, pero también el desarrollo de su plan de desarrollo y su plan de gobierno. Ricardo Gómez de la Roche, jefe de prensa de la Gobernación de Caldas, hoy en Telecafé en Hablemos de Caldas. Hablemos de Caldas. Hablemos de Caldas. En Hablemos de Caldas, aquí en Telecafé, Ricardo Gómez de la Roche. Ricardo, ya hemos hablado en este primer segmento
de cómo llega la gobernación del departamento de Caldas, cómo se afronta el tema de la pandemia. Hablemos de su vida, de su trayectoria en el medio de las comunicaciones. Llega usted y recuerdo que lo veíamos inicialmente presentando las noticias en TVA Noticias, un espacio noticioso de nuestro canal regional de Telecafé. Posteriormente incursiona usted en el medio periodístico en Caracol y ahí empecemos a contarle a los televidentes. Pues hermana, la historia arranca mucho más atrás, arranca en UNC Noticias en el año 95, que aquí está John Jairo Duque con quien comenzamos en esa época, con el mismo Felipe Arias, con Ricardo Rego, bueno, y muchas personas que han pasado por esa casa periodística. Luego tuve la oportunidad de tener un muy corto periodo en RCN Antena 2, cuando estábamos en la época de 1998, cuando el Once Caldas fue a su primera Copa Libertadores en el 99, esa época. Luego voy muy corto a los medios del Comité de Cafeteros a Centracafi. Ahí tuve una oportunidad muy bonita de hacer el periódico El Caficultor, este programa por los caminos de Caldas, tantas cosas que marcaron una época y que muchas generaciones jóvenes no van a entender. Luego pasamos a TVA, ahí estuvimos por 2 años y nos fuimos a Bogotá a aventurar como todos nosotros y estuve más o menos 9 años con Canal Capital de Bogotá, y ahí hice muchas cosas, me especialicé, tuve la oportunidad de empezar mis primeros pinos como profesor universitario, allá estuve también una época. Luego regreso a Manizales en el 2008, me voy a Caracol Radio como director de noticias, luego tuve la oportunidad de ser un par de veces jefe de prensa en la Feria de Manizales, también donde hicimos una parte tecnológica muy importante. Luego voy a UNE, al canal UNE, donde también vuelvo y me encuentro con John Jairo Duque, uno de nuestros queridos camarógrafos. Allá estuvimos trabajando un tiempo y recibo la invitación de Guido Echeverry para irme de gerente de Telecafé, donde estuve los 4 años como gerente de Telecafé. Termino mi gerencia en Telecafé y me voy al IDEAM en Bogotá. Estuve un periodo como jefe nacional de comunicaciones del IDEAM. Vuelvo a la gobernación a acompañar al doctor Guido como jefe de prensa de la unidad de gestión del riesgo de la gobernación. Estando ahí me vuelven y me llaman de Canal Capital como director operativo del canal, me voy como director operativo, vuelvo al canal institucional, vuelvo a Caracol Radio y ahora acompañando pues al gobernador Luis Carlos como jefe de prensa. Ahí ha estado, Herman, resumido mi recorrido periodístico. Ricardo, ¿alguna anécdota que le prevalezca, que usted la lleve en ese anecdotario amplio que existe en el medio de las comunicaciones? Pues tantas. En Caracol tuve muchas, sobre todo con Mariela en el año 2008, cuando alguien se nos apareció allá diciendo que era de las FARC, que tenía personas secuestradas, y nos puso 2 o 3 días a correr y hacer consejos de seguridad, inclusive en mi casa, esperando que nos liberaran un secuestrado allá cerca de Maltería. Y estuvimos 2 o 3 días en ese operativo, Herman, y buscando el secuestrado Maltería arriba, con el coronel de la policía, con el coronel del ejército, con Mariela Márquez por allá arriba pantaneando, y resulta que el secuestrado nunca llegó. Movilizamos a Ervin Hoyos en esa época, cuando él tenía las voces del secuestro, digamos, en su mayor apogeo. Ervin fue hasta Ibagué a esperar el supuesto secuestrado, y el supuesto secuestrado resulta que nunca apareció. Y lo que sí nos terminaron quitando a Mariela fue y a mí un mundo de plata y unas cámaras de fotos que le prestamos al supuesto guerrillero para poder liberar al secuestrado. Entonces digamos que esa es de las anécdotas más, digamos, más curiosas, pero que en ese momento nos generaron más estrés periodísticamente a nosotros. Ricardo, usted también ha ejercido como catedrático en diferentes universidades, la cátedra del periodismo. ¿Cómo analiza esta nueva generación? ¿Cómo asimila esta nueva generación que quieren ser periodistas? Muchos organizacionales, otros de radio, otros de televisión y ahora otros de las redes sociales. Pues Herman, el tema está muy complejo porque realmente nadie sabe, y sobre todo después de esta situación y de esta pandemia, para dónde va a ir el tema de las comunicaciones. Nos preocupa mucho cuál va a ser el futuro de los medios de comunicación, si el futuro de los medios de comunicación y si los medios de comunicación van a ser capaces de sobrevivir a esta situación tan compleja. Es que están golpeados desde los medios de comunicación más poderosos en el mundo hasta los medios de comunicación nacientes y digamos que un poco menos bollantes. Entonces digamos que el reto de todos estos estudiantes, y es una palabra que nos han venido diciendo hace 5 meses, es repensarse y mirar qué va a pasar, ¿sí? Yo creo que está en la integralidad. Yo creo que hoy en día tenemos que formarnos de una manera muy distinta, Herman, sobre todo en el tema intelectual, para poder
informar de una manera responsable. Yo creo que esto nos deja una enseñanza de una información de una manera mucho más responsable. ¿Por qué medio? No lo sabemos, porque hoy en día ya vemos que estamos en el Facebook, que estamos en el YouTube, que estamos en el Twitter, que estamos en el Instagram, que estamos en la televisión convencional como con Telecafé, que estamos en la radio convencional con algunas emisoras que sobreviven como Caracol y RCN, pero finalmente está en la formación del periodista, está en que el periodista sea un periodista comprometido. ¿Y dónde está la clave del éxito? En el compromiso, ¿sí? Las nuevas generaciones tienen que saber que esto es un tema de compromiso. Tú y yo que llevamos tantos años trabajando en esto, sabemos que en esto no se duerme, no se descansa, no se para, no hay fines de semana, ¿sí? No hay un momento tranquilizante, no hay un momento que uno lo tranquilice. Hay que estar 24 horas y las nuevas generaciones, digamos, que son un poco más cómodas, son un poco más tranquilas y realmente lo que estamos buscando hoy en día es mucho más compromiso. Ricardo, su paso por el canal regional de Telecafé fue grande. Se hicieron grandes cosas en este medio de comunicación. En ese tiempo que usted estuvo como gerente en el canal regional, ¿qué es lo que más recuerda o resalta de esta misión periodística y gerencial? Me tocaron muchas cosas, Herman, me tocaron inclusive la modernización del canal, que pasó del formato estándar al formato HD, que eso fue pues obviamente una transformación muy grande y que hoy en día pues marca un paso muy grande en la televisión. Me tocó la llegada a la televisión digital terrestre, la famosa TDT, me tocó la implementación de los primeros pinitos de la televisión digital terrestre, pero también me tocó la implementación de este modelo alterno de televisión a la televisión, digamos, en redes sociales. Eso no se veía prácticamente cuando yo llegué al Telecafé en el año 2012 y empezar a incursionar en el tema de las redes sociales, generarle redes sociales, generarle un canal alterno a Telecafé para que la gente lo viera a través de las redes. También me tocó una modernización de los equipos y de su planta muy grande. La unidad móvil con la que hoy estamos produciendo, que me da mucha alegría verla, pero que ya sé que la van a cambiar porque ya tiene 7 años y le toca obviamente hacer una modernización, esa también vino en mi gerencia. En fin, hicimos muchas cosas y con 2 cosas que me marcaron a mí, Herman, en la vida con Telecafé, que fue haber podido hacer producciones internacionales con canales como Disney, con canales como NTV, algo que el canal nunca había hecho, ¿sí? Y lo otro, lo más importante, haber administrado un canal con total honestidad, con total responsabilidad y cuidando siempre el personal que trabaja en el canal. ¿Volvería a Telecafé? Sí, yo volvería a Telecafé, si la vida nos da la oportunidad, volvería a Telecafé. Yo creo que quedaron cosas por hacer, uno después hace análisis y dice, hombre, si yo volvería al canal, haría esto, haría lo otro, pero bueno, ya está de Dios si nos tocará alguna vez hacerlo, si no, pues obviamente las generaciones que vienen seguramente lo van a hacer muy bien. ¿Ha repartido, entregado usted la información de la gobernación de Caldas, no solo en Caldas, sino en el mundo entero? Se conoce ampliamente el ejercicio de Luis Carlos Velázquez. De esto hablaremos después de estos mensajes, hoy en Hablemos de Caldas con Ricardo Gómez de la Roche. Hablemos de Caldas. Hablemos de Caldas. Hablemos de Caldas a través de Telecafé, expresión de lo nuestro. ¿Cómo es ese manejo de las comunicaciones al lado de un gobernador joven que se ha dejado direccionar desde el punto de vista informativo y periodístico? ¿Y cómo se maneja ese grupo de comunicaciones en las diferentes áreas? Hay 4, 5, 6 periodistas en las diferentes secretarías. Herman, mire, lo más importante de todo eso es lo que tú dices. El gobernador es una persona muy joven, muy inteligente, que tiene clarísimas las metas, a dónde quiere llegar en la vida, que eso es muy importante. Además es un hombre claro, además que es una persona de muy buenas maneras, eso es lo principal, que es una persona que no se sulfura, que no es grosero, que no maltrata, y lo más importante, que se deja hablar, que se deja orientar. Es un gobernador que consulta, es un gobernador que me dice a mí, Ricardo, ¿a usted le parece si hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Es una persona que tiene confianza en el comunicador, es una persona que tiene confianza en su jefe de prensa y eso es vital.
Una persona que no tenga confianza en su jefe de prensa, Herman, digamos que la soga está rota y la posibilidad de éxito es muy poquita. En cambio, con el gobernador, y no solo con el gobernador, con todo el gabinete departamental. Un gabinete departamental que usted sabe bien es una mezcla entre veteranía y juventud, pero esa mezcla ha sido muy importante porque además siempre tienen en el área de comunicaciones un referente, siempre preguntan, siempre consultan, siempre piden concepto antes de hacer alguna cosa, y yo creo que eso nos ha ayudado, Herman, en que en 5 meses las cosas estén funcionando bien, en que la gente esté bien informada, en que la gente esté bien direccionada, en que los secretarios no salgan y de pronto cometan una equivocación, digamos, por desconocimiento o por premura. Nos ha ido muy bien. Yo me he sentido, Herman, muy contento, muy cómodo con el gabinete y me he sentido muy cómodo con el señor gobernador. Las últimas ruedas de prensa virtuales que usted ha realizado nos ha dejado a nosotros con la boca abierta, como dicen en el argot antioqueño, de impacto. Mientras el funcionario está hablando, ya en nuestros correos y en nuestras redes sociales tenemos ya toda la información proveniente de sus manos, de la administración departamental. ¿Por qué otras administraciones no lo han logrado o no lo han aplicado? Herman, yo creo que es un tema muy sencillo. Yo, como he trabajado en televisión, como he trabajado en radio, como he trabajado en algo de prensa, como he trabajado también en redes sociales, conozco las necesidades, digamos, de cada sector, de cada periodista. Yo me pongo en el papel de cada periodista y me pongo a pensar qué puede necesitar Herman Correa terminada esta rueda de prensa, pero qué puede necesitar Telecafé terminada esta rueda de prensa, qué puede necesitar La Patria después de terminada esta rueda de prensa, pero también qué pueden necesitar nuestros amigos de las redes sociales terminada esta rueda de prensa. Entonces, ¿qué hacemos? Manejamos un producto previo muy importante para darle cobertura a todo este tipo de cosas, porque si yo solamente hago videos, estaría excluyendo a los de radio, pero si solamente hago voces, excluyo a televisión, pero si solamente hago piezas informativas, pues estaría excluyendo al resto. Entonces, es pensar en un paquete muy completo. Entonces, por eso es que tú has encontrado que tenemos infografías para los medios digitales, tenemos voces para los medios radiales, videos para los medios televisivos o este tipo de cosas convergentes que le sirvan a todos los medios. Por ejemplo, el medio que tú manejas, le sirven las infografías, le sirven los audios, le sirven los videos y le sirve la información escrita. Entonces, de esa manera es que lo hemos venido manejando. Si usted me lo permite, yo quiero contarle a los televidentes sobre el medio que yo manejo. Promediaba la primera década de este siglo, del 2002, del 2020, cuando llegué a Telecafé. Y Ricardo Gómez de la Roche, gerenciando, me enrutó por las redes sociales. Hoy, Gente y Algo Más, con más de 1 millón de visitas, seguidores en las redes sociales, es invención de Ricardo Gómez de la Roche. El tutorial me lo dio Ricardo, me enseñó a manejar las redes, me direccionó Gente y Algo Más. Y hoy, pues Gente y Algo Más es un portal que se destaca a nivel nacional e internacional, donde se desgrana la información de Colombia para el mundo entero. Este tutorial y esta aplicación usted la ha surtido con más periodistas. Veo que en su haber de su experiencia no existe egoísmo, sino que le gusta compartir sus conocimientos, Ricardo. Sí, Herman, realmente el portal que tú dices de Gente y Algo Más es un modelo porque, como tú dices, lo arrancamos de ceros, tú copiaste la idea con las dificultades normales que ese tipo de aprendizajes tenía, pero lo lograste surtir y lo lograste hacer. Hicimos inclusive unos programas digitales para YouTube, cuando casi eso no se hacía, visitamos municipios, hicimos muchas cosas interesantes. Muchos periodistas hoy en día siguieron ese tema digital y hoy en día lo han vuelto mucho más robusto, lo han vuelto mucho más grande, lo han vuelto mucho más potente, y eso es una cosa muy buena, que se ha vuelto un aprendizaje permanente y hoy en día muchos de ellos tienen como medio de subsistencia esos medios y para mí es una alegría. ¿Tiene usted proyectado continuar a través de la gobernación del departamento de Caldas orientando a los comunicadores con este tipo de charlas, de conferencias? Es uno de los objetivos grandes que el gobernador me ha encomendado. Lástima que el tema de la pandemia nos separa un poco de este tipo de capacitaciones, porque para este tipo de cosas es mucho mejor la presencialidad, estar juntos para poder mover, tocar, mirar, preguntar, pero sabemos, Herman, que vamos a salir de esto tarde que temprano y volveremos, digamos, a todo este tema de capacitaciones. Periodista ejecutivo, gerente comunicador, complejo combinar estas dos actividades.
Sí, hemos aprendido de todo un poco. La vida nos ha llevado a aprender de gerencia, de administración, de periodismo, bueno, de todo, de calle, pero eso es la vida y nos hemos dejado guiar por la vida. A mí la gente me dice, pero usted cómo brinca de un lado a otro, le digo, no, para donde la vida me invite, allá estamos para poder adquirir mucha experiencia siempre. Una vez de joven le vimos en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, alando cables para una transmisión de RCN Radio aquí en Manizales. Posteriormente, como dice él, le vimos presentando en UNC, TVA Noticias. En Cartagena, en el concurso nacional de belleza, cuando Ricardo era gerente de UNC, nos abrió la puerta, gente y algo más, para ir al concurso nacional de belleza. Y siguió prevaleciendo el tema a través del canal regional de Telecafé, Expresión de lo Nuestro. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué recomendación le da a la nueva generación del periodismo en Colombia finalmente, Ricardo? No, Herman, pues mucha paciencia, mucha fortaleza, tratar de pensar con calma hacia dónde van los medios de comunicación. Sabemos que el tema está muy difícil, sobre todo por la inversión pública y privada en los medios de comunicación en este momento. Apenas está comenzando la situación y sabemos que el tema se puede dificultar. Hay que ser muy creativos, Herman, la creatividad y sobre todo la responsabilidad para trabajar en los medios de comunicación. Eso es lo más importante, hay que ser muy responsables, verificar información y estar siempre pendientes de lo que pasa en el país y en el mundo. Toda una vida en los medios de comunicación, todos los días estudia, se perfecciona, comparte los conocimientos con los colegas, valora al empírico como al egresado de la academia, sigue la ruta de un joven gobernador que llama Luis Carlos Velázquez. Lo ha colocado en la información en los medios, no solamente de Caldas, de Colombia, sino del mundo entero. Ricardo, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Muy breve el diálogo para todo lo que hay que contar en el anecdotario de su vida periodística. Pero gracias por haber aceptado la invitación de Hablemos de Caldas. No, a ti, Herman, muchas gracias, porque para mí es una distinción que me invites a conversar en tu programa y sobre todo en el canal que tanto quiero y que tanto espero querer toda la vida. Nuestro sitial ha sido la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAD. A ellos el agradecimiento. El escenario, el paisaje natural del Cerro de San Cancio. Desde la ciudad de Manizales, Germán Correa les ha presentado Hablemos de Caldas con Ricardo Gómez de la Roche a través de Telecafé, Expresión de lo Nuestro. Hablemos de Caldas.